Bienvenidos a Flash Surfing. Una semana más volvemos con la actualidad y las imágenes más destacadas alrededor del mundo del surf. Triunfo de Jacobo Trigo en la segunda prueba de la Liga EDP Surf Pro Spain de la temporada celebrada en Salinas. El cántabro repitió la victoria lograda en 2024 en una emocionante y ajustada final frente a Sean Gunning. En la categoría femenina, el primer puesto en el EDP Surf Pro Spain Salinas fue para la canaria Meleana Suárez, que superó en la final a la surfista vasca Ariane Ochoa. La próxima cita de este circuito será en Somo, Cantabria. Kelly Slater viajó hasta São Paulo para conocer de cerca el nuevo proyecto de piscina de olas impulsado por el brasileño Gabriel Medina, una instalación de última generación que promete revolucionar el surf urbano. Bajo la dirección de Kalani Minihan, Fingers Crossed nos sumerge en la aventura de Tosh Tudor y Koldo Yumbe en un viaje de surf donde lo inesperado manda y solo queda cruzar los dedos para que todo salga bien. El experimentado surfista de olas grandes Kip Cady encuentra su mejor versión durante la temporada invernal en un oscuro, solitario y peligroso slab situado en la costa suroeste australiana. La ola de Taupo comienza a entrar en escena en la parte de la temporada donde alcanza su máximo esplendor. Kyron Rathbone nos muestra uno de esos primeros baños en una concurrida mañana. Ese mismo día, el tahitiano Matahi Droyet experimentó, según sus palabras, una de las mejores olas de su vida, entrando en un tubo profundo y saliendo de él sintiendo toda la energía de este mágico lugar. Victorias de la estadounidense Avalon Gall y el australiano Kyle Ellis Flynn en la primera prueba del Longboard Tour 2025 celebrada en Huntington Beach. La siguiente fecha del circuito cruzará el Pacífico rumbo a Australia con el Bell Beach Longboard Classic. Los estadounidenses Sawyer Linville y Levis Lawson inscribieron sus nombres como ganadores del US Open of Surfing en la tercera prueba del circuito Challenger Series y con Annette González Echavarri alcanzando las semifinales. Con estas últimas noticias de un histórico evento como es el US Open of Surfing, nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes más destacadas en el mundo del surf. Más información y vídeos completos en flashsurfingmagazine.com.